Y bueno, en temas de interés de la comunidad, tenemos a nuestra psicóloga Janet Morales. Ella nos visita de Transpersonal Playa. Ya sabe que estas puertas están abiertas para todos los especialistas de ese lugar. Y el día de hoy vamos a tocar un tema, híjole, ya estoy ansiosa. La ansiedad, ¿cómo la podemos manejar y en qué momento nosotros detectamos que tenemos un problemita de ansiedad? Gracias por estar con nosotros, psicóloga. Muchas gracias por la invitación. Platícame, ¿qué es la ansiedad y cómo reconocer que tenemos este tipo de situación en nuestra vida? Mira, la ansiedad es un trastorno psicológico que se maneja de manera psiquiátrico y también con apoyo psicológico. La ansiedad es la manifestación de diferentes cambios en tu cuerpo en un momento determinado. La ansiedad o el trastorno de ansiedad se presenta en general a algunos pacientes o algunas personas que han sido expuestas a alguna situación de estrés, alguna situación traumática, algo que le haya provocado un shock. Entonces, a partir de ahí vienen como una lista de síntomas que se presentan cuando menos se lo imagina. Ya sea que haya una asociación o que haya algo que lo pueda detonar, ¿no? Entonces, es un trastorno psiquiátrico. ¿Y qué tipos de síntomas son los que se presentan en el paciente o en la persona? Mira, el trastorno de ansiedad se va a identificar o se clasifica dependiendo de los síntomas. Los síntomas es principalmente taquicardia. Después empiezan pensamiento recurrente. En fracción de segundos o minutos, el paciente o la persona empieza a tener solamente una idea. Taquicardia, sudoración y sobre todo como mucha incertidumbre. Todos los sentimientos de miedo se intensifican y lo que llevan al paciente o a la persona a paralizarse. Este es un episodio de ansiedad. Entonces está el trastorno de ansiedad generalizada que lo lleva a complicársele, a llevar una vida a lo mejor normal o común, ¿no? Común. Rutinaria, entonces, ¿no? ¿De qué forma yo puedo manejar esta ansiedad? Mira, un trastorno de ansiedad ya generalizada siempre va a ir a la par con un tratamiento psiquiátrico y con un tratamiento psicológico. Siempre tienen que ir de la mano, porque como es un trastorno adquirido por parte, un proceso conductual, entonces necesitas apoyo médico o psiquiátrico y la terapia. Pero si alguien de ustedes presenta un problema de ansiedad, hay como recomendaciones generales. Uno, hay 3 sistemas. El primero es mediante la respiración. Hay que aprender a respirar, porque como hay mucha hay miedo ante lo que tensión, ¿no? Y tensión, ¿también? Hay que aprender a respirar con el diafragma. Entonces, déjame practico. Y exhalar, llevando ritmo, ¿no? Tienes que hacerte un lado porque el episodio se presenta en cualquier momento. No es de que, bueno, llego a mi casa, no. Puedes ir manejando, puede ser en cualquier otro momento. El primero, la recomendación es que los pacientes aprendan la respiración con el diafragma. Después, otra recomendación es la distracción. Los pacientes empiezan a sentir o lo empiezan a asociar y ya saben que va a venir un episodio. Entonces se tienen que distraer, ¿no? Pensando en otra cosa, subiéndole al radio del carro, hablando con otra persona, o sea, como que distraerse. Entonces en ese momento bajan los síntomas, la sudoración, las palpitaciones, el pensamiento que se siente. Y ya nada más, el tercero y más recomendable es cuando hay que confrontar, ¿no? A todo miedo hay que darle, ¿no? La cara. Entonces, el tercero es así, la confrontación mediante un apoyo terapéutico. Ahí sí ya tiene que ir acompañado. Entonces, y la confrontación, ¿cómo es más o menos? Ok, imaginemos que tú te da ansiedad subirte a los aviones. Entonces, tienes que subirte al avión. Forzosamente. Y ahí estarlo manejando, ¿no? Híjole, y ahí se desencadena algo que es como de pánico también. Sí, o sea, todo va relacionado, el pánico, el miedo, la ansiedad es potencializado a 1000.
O sea, un trastorno de ansiedad, o sea, realmente es muy desgastante para las personas que lo tienen. Todo se potencializa, todo. Exacto. O sea, tú puedes tener miedo a, no sé, un pequeño miedo a las arañas, pero lo toleras, o sea, pasas por donde está una araña. Pero cuando tienes el trastorno de ansiedad, o sea, no, todo se potencializa, todo. Entonces, sienten morirse. Exacto, fíjate que me ha tocado ver que hay personas que presentan este síntoma de ansiedad y cómo lo contrarrestan muchas veces es a lo mejor fumando o tomando. Eso, ¿por qué es lo que sucede? ¿Por qué lo hacen así? No, la verdad es que ese es un engaño, o sea, es un autoengaño, es un autoengaño, ¿no? La ansiedad viene, tiene un origen, pues, y ninguna persona que tenga ansiedad la va a disminuir con el cigarro, jamás. Sí, no. Al contrario, cuando dejan de fumar, pues les da algunos episodios de ansiedad. ¿No? Tenemos preguntas del foro por acá. ¿Tienen preguntas? ¿Se cura? Bueno, ¿se cura? O bueno, sí, el tratamiento, sí, se llega a controlar, pero la persona que ya ha presentado algún episodio, sí se tiene como que cuidar su ambiente y como que no exponerse. La ansiedad muchas veces a nivel terapéutico es todas las cosas que tienes pendientes, las tienes que resolver, ¿no? Esos pendientitos que nos causan ansiedad, pues los tienes que como ir aprendiendo a resolver. Se cura con tratamiento, ¿sí? Y control, mucho control. ¿En qué enfermedad se presenta más o es variable? Es la enfermedad de nuestros, de los millennials, yo creo. ¿no? Porque efectivamente nosotros estamos en general, o sea, el trastorno de ansiedad se ha presentado ahorita con mayor frecuencia. Con mayor frecuencia, porque estamos expuestos nosotros a mucho estrés, por la inseguridad, por todo lo que se vive, ¿no? En esta época. Pero sí es, pues mucha gente ya la está presentando. Yo lo noto en el consultorio. O sea, yo sí tengo un número considerable de gente con trastorno de ansiedad a nivel psiquiátrico. Híjole. El medicamento es importantísimo el que no se automediquen y que vayan con especialistas que probablemente sí les den un medicamento, pero que va a ser muy controlado, ¿no? Justamente eso iba a preguntar, lo del medicamento. Sí, el medicamento, recuerden que los psicólogos nunca van a medicar, el que medica es el psiquiatra. Okay. Entonces el psiquiatra se hace una evaluación de síntomas que se presentan 2 o 3 semanas antes de llegar a consulta y se le da el medicamento controlado. Los medicamentos controlados a nivel psiquiátrico son de prolongación de 3, 6 y 1 año. O sea, jamás un medicamento psiquiátrico te va a hacer en 2 semanas. Entonces, por eso sí es bien importante que no se autorreceten, porque pues sí es bajo su responsabilidad. ¿Qué hacer con una persona que está teniendo un cuadro de ansiedad? De ansiedad, pero ¿qué hacen los demás si nosotros estamos viendo? En principio, miren, hay situaciones que no las podemos evitar, ¿no? Por ejemplo, si a una persona le da fobia, por ejemplo, la velocidad a 120, pero en ese momento no le puedes bajar al carro porque ocasionarías un gran accidente, la persona que va a un costado tiene que estar informada que su familiar o su amigo tiene trastorno. Y lo primero que se tiene que hacer es la respiración. Por favor, por ninguna razón lo empiecen a presionar, porque es un proceso personal, o sea, él tiene que respirar, nada de que le echamos alcohol, nada, porque es un autocontrol. Entonces, lo principal es eso, la respiración. De esa forma podríamos ayudar, ¿no? A una persona que nosotros detectemos, algún familiar o algo, pues así, ayudándolo solo a que respire. ¿En menores de edad también logra o se llega a presentar? A los menores de edad se empiezan a manifestar o son potenciales los niños con fobias. El niño que desde pequeño, por ejemplo, tuvo enuresis, esa es ansiedad. ¿Enuresis es ansiedad? Ajá, es como se manifiesta en los niños. Es cuando se hacen pipí, ya habían controlado esfínteres y que de pronto vuelven a hacerse pipí en la cama o cuando están en el día. Ajá, pero son como personas o niños potencial, o sea, con muchas probabilidades que presenten ansiedad.
Entonces, ahí está. Híjole, pues muy extenso este tema y sobre todo por que ahorita el estrés, yo creo que es lo que más afecta y hace que se lleguen estos cuadros de ansiedad, ¿no? Híjole, increíble esta información, muchas gracias por estar con nosotros. Por último, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, están en Transpersonal Playa y por aquí va a aparecer el número telefónico para citas y todo. Y si detectan que están pasando por algún cuadro de ansiedad, pues acudir a los expertos, ¿no? Una invitación, doctora. Pues les hacemos la invitación a todas las personas que aquí siguen este canal, ¿no? Que no nos esperemos a que se presente una crisis, ¿no? Cualquier síntoma que no te sienta, que te provoque a lo mejor una inestabilidad, ve al psicólogo. O sea, hoy se debería de convertir en cultura, ¿no? Porque es salud mental. Exactamente. Muchísimas gracias. Las puertas de Integra, pues siempre abiertas. Okay, muchas gracias. Quédese con nosotros. Seguimos con más información aquí en Integra Noticias.